Vamos a hablar ahora de temas de la región. Desde ayer y hasta el lunes 11 de diciembre tienen plazo los candidatos para inscribirse en el proceso electoral para el Senado y la Cámara de Representantes en Colombia. Las autoridades y la ciudadanía exigen pues se aclare la incertidumbre jurídica que hay en el país en torno a los candidatos de las FARC, debido a que estarían inhabilitados porque no tienen el certificado de antecedentes que expide en este caso la Procuraduría y que reflejaría las dudas que tienen con la justicia. Las FARC podrían alegar que la Jurisdicción Especial para la Paz suspende las penas, pero no suspende sus inhabilidades. La nueva ley de delitos electorales creó un tipo penal denominado elección ilícita de candidatos y plantea penas de 4 a 9 años como castigo a los candidatos y a los partidos, además, que se inscriban sabiendo la existencia de las inhabilidades. Para la Comisión Electoral, los integrantes de las FARC pueden estar inhabilitados para inscribir sus candidaturas toda vez que sus condenas han sido suspendidas pero no sustituidas, con lo que a la luz de la ley de delitos electorales esto significaría un nuevo delito. Tendrían una pena nueva de 4 a 9 años de prisión y ya no iría dentro de la Jurisdicción Especial de Paz. También podrían ir a la cárcel quienes inscriban candidatos inhabilitados. Registraduría, Organización Nacional Electoral, Procuraduría, si emiten documentos falsos, ellos estarán incursos en ese delito. El documento además advierte un vacío jurídico para quienes han sido amnistiados por delitos políticos. La norma no brinda la claridad para declarar que la amnistía de iure hizo desaparecer la restricción para la elegibilidad. Además, se dice que tal como está la ley, los integrantes de las FARC que elegidos sean después sancionados por la JEP no podrían ser reemplazados. El artículo 134 constitucional establece que en los casos en que haya condena por pertenencia a grupos armados ilegales, narcotráfico, delitos de lesa humanidad, se genera el fenómeno silla vacía. La comisión finalmente dice que el requisito mínimo de los candidatos a la hora de inscribirse es presentar el certificado de antecedentes de la Procuraduría, en donde hasta el momento todas las condenas e inhabilidades están registradas. Para analizar este tema, saludamos al congresista Alfredo Rangel, es senador por el partido opositor Centro Democrático y uno de los impulsores de la ley de delitos electorales. Gracias por acompañarnos desde la capital de Colombia, Bogotá. Bienvenido a NTN 24. Muy buenas tardes, Carlos Eduardo. Un saludo a todos los televidentes. Un placer. Bienvenido, senador. Las FARC insisten en que no tienen ningún impedimento jurídico para participar en procesos electorales y, por otro lado, el Consejo Nacional Electoral de Colombia advierte que los anunciados candidatos de esta recién creada agrupación política, más allá de los beneficios del acuerdo de paz, tienen una cuenta pendiente con la institucionalidad del país. Hablo de las inhabilitaciones para ejercer cargos de elección popular. Es decir, estamos frente a un limbo. Así es, la ley colombiana es clara en el sentido de que quienes hayan sido condenados a penas de cárcel, pues no pueden ser elegidos para cargos de elección popular, como por ejemplo el Congreso de la República o la Cámara de Representantes. El señor Timochenko, el señor Iván Márquez de las FARC han sido condenados, y muchos de ellos, la mayoría de quienes integran la lista a esas cámaras, pues han sido condenados a decenas y algunos a centenares de años de cárcel. Y eso los inhabilitaría para presentarse a las elecciones. Es más, si llegaran a presentarse con esa inhabilidad, podrían sumar otro delito más a su larga carrera criminal, porque hay una ley reciente en Colombia que castiga con hasta 9 años de cárcel a quienes se inscriban o se intenten posesionarse en cargos de elección popular a sabiendas de que tienen ese tipo de inhabilidades por los castigos penales. Ahora, las FARC se escudan en que el pacto con el gobierno no especifica que ellos deben someterse primero a la Justicia Especial de Paz para poder actuar en política. ¿Esto es así? El Acuerdo de La Habana es un poco ambiguo en ese tema, pero ya muchos partidos políticos, el nuestro entre ellos, y la opinión pública, considera que a los miembros de las FARC responsables de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, que deberían ser castigados con penas de cárcel,
no se les va a sancionar con cárcel en esta nueva jurisdicción que surge de los acuerdos de paz, pero consideramos que al menos deberían cumplir primero esas penas, esos castigos que son los que les van a imponer muy leves, casi simbólicos, como sembrar lechugas o regar flores los sábados por la mañana. Deberían primero cumplir esas sanciones ridículas antes de ir al Congreso o ser miembros de una Cámara Legislativa. Eso para la opinión pública es una afrenta realmente a las víctimas, que ellos vayan a las corporaciones públicas, además se eligen con cualquier número de votos que tengan, son cargos casi a dedo, que no tienen ningún tipo de exigencias, 5 en el Senado y 5 en la Cámara de Representantes, pero que vayan siendo responsables de crímenes de lesa humanidad, que no se presenten ni siquiera a esa jurisdicción que es de pura impunidad, que se les den unos castigos absolutamente simbólicos, ridículos, y que hacen de esa justicia una farsa, y que encima ni siquiera cumplan esas sanciones ridículas antes de ir al Congreso. Eso tiene a la opinión pública mayoritariamente en Colombia muy molesta, y por eso es parte del repudio de la mayoría de la opinión nacional a los acuerdos de La Habana. Senador, fíjese que hay quienes en Colombia y fuera del país también no entienden cómo es que la Justicia Especial para la Paz no ha sido estructurada todavía, y además culpan al Congreso por el retraso. ¿Por qué no avanza el tema en el Congreso y cuándo habrá justicia entonces? Estos miembros de la guerrilla, que son responsables de esos crímenes tan atroces, han debido someterse a la jurisdicción ordinaria, como lo hicieron los miembros de grupos paramilitares que en el pasado se sometieron a la justicia, contaron la verdad, se arrepintieron, repararon a las víctimas y con ello obtuvieron rebajas sustanciales en las penas de cárcel. De hecho, todos los miembros de esa cúpula de los grupos paramilitares está en la cárcel. A los miembros de las FARC se les creó una jurisdicción totalmente aparte, independiente, autónoma, sin control, todopoderosa, con unos magistrados que tienen un sesgo claro de simpatía hacia la izquierda, que han sido incluso abogados, algunos de ellos de miembros de la guerrilla, que han acusado al Estado colombiano y a las fuerzas militares de manera a veces injusta frente a los tribunales. Pero esos son los magistrados que van a juzgar a la guerrilla de las FARC. La demora en el Congreso es porque muchos miembros de partidos políticos diversos pues no están tragando entero y no quieren darles esa enorme cantidad de concesiones y de ventajas y de privilegios a la guerrilla de las FARC en esta nueva jurisdicción que se les crea y que rompe totalmente la institucionalidad democrática de la justicia en Colombia. Ahora, esta demora, senador, y perdona que insista con esto en el legislativo, conllevó a que sea ahora la Corte Constitucional de Colombia la que resuelva si la FARC viola o no la ley electoral. ¿Qué podemos esperar de esta alta corte? La Corte primero está analizando la reforma constitucional que le dio vida a esta jurisdicción. No sabemos todavía en qué términos vaya a aprobar la Corte Constitucional esa nueva jurisdicción para las FARC. Y antes de saber eso, ya se está reglamentando esa jurisdicción. Es decir, como se dice popularmente, se está ensillando antes de traer las bestias. Y obviamente la Corte tendría que, o el Consejo de Estado, otro organismo, otro alto tribunal en Colombia, definir si esa suspensión de las penas de cárcel que se les ha hecho a los miembros de las FARC como producto de los acuerdos de La Habana también incluye las inhabilidades, borra las inhabilidades y podrían presentarse o no a las elecciones. Como hay esa total ambigüedad, pues realmente sería algo muy aventurero, digamos, muy irresponsable, que estos miembros de las FARC se presentaran a las elecciones sin ni siquiera haberse presentado ante esta nueva justicia, porque entre otras cosas, pues no se ha creado, no está funcionando, porque no está reglamentada, porque los partidos tienen muchas dudas de darle tantas concesiones y tantos privilegios a las FARC que no tienen ningún otro colombiano en la jurisdicción ordinaria de justicia.
Bien, así están las cosas en Colombia. Es el congresista Alfredo Rangel, senador por el partido opositor Centro Democrático, uno de los impulsores de la ley de delitos electorales, un tema que está en debate ahora mismo en Colombia. Senador, como siempre un placer, una muy buena tarde para usted. Muchas gracias, buena tarde para todos. Hasta la próxima.